¿Con qué palabras describiría la medicina tradicional china? Misteriosa, inexplicable o quizás maravillosa. Este antiguo sistema del tratamiento médico de China está logrando cada vez más aceptación en ultramar, pero este camino no está del todo recorrido aún. Bienvenidos a Enfoque. En nuestro estudio nos acompañan dos invitados, señor Qiu Xinyan, que es diplomático chino, pero también autor de diccionarios de medicina de chino a español y español chino. Bienvenido a Enfoque. Muchas gracias, mucho gusto. Gracias. Y Samantha Cortés, mexicana, también médico acupunturista. Bienvenida a Enfoque. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces yo creo que cuando he estado presentando sobre el señor Qiu, muchos televidentes van a estar muy curiosos, porque usted es diplomático, que esto no tiene nada que ver con el sector médico, pero usted también es un autor de medicina, de chino a español, español a chino también. ¿Qué observa usted? También está estudiando, aprendiendo sobre cosas de la medicina tradicional china. Cuéntanos un poco sobre su interés de esta medicina tradicional china. ¿Qué le atrae a aprender esta cosa? Bueno, es una pregunta muy frecuente que muchos amigos me la hacen. Porque yo trabajaba toda la vida de diplomacia. Y en 1975 recibí a dos cirujanos mexicanos. Pero ellos venían de turista, pero su objetivo principal no era viajar, sino era visitar el hospital número 6 de Shanghai, porque este hospital había logrado mucho éxito en la reimplantación de miembros amputados. Querían intercambiar experiencias a este respecto con los doctores y me tocó la traducción entre profesionales. Sí. Muy difícil, ¿no? Muy difícil. Claro, me fue muy difícil. En la traducción me di cuenta que la terminología médica es otro idioma. Totalmente. Totalmente. De acuerdo. Totalmente. De acuerdo. Sí. Y además yo creía que esta dificultad no era solamente para mí, sino para todos los chinos, o sea, expansionistas chinos. Por eso, entonces, me decidí a hacer algo para minimizar esta dificultad. Entonces, desde entonces, empecé a coleccionar los términos. Hasta 2009 ya tenía unos 65.000. Ok. Entonces salió a luz Este otro. Los otros dos diccionarios. Sí. Okay. pero del mismo contenido. Uno español-chino, otro chino-español. Español. Ajá. Qué Sí. complicado. Pero son iguales de contenido. Increíble. Increíble. Y además, yo veía que la medicina china salvaba a mucha gente, incluyendo a mis familiares. Sí. Y también me curó algunas enfermedades crónicas. Y de las cuales yo creo que es mencionable la claudicación intermitente. Ah, ok. Claudicación intermitente. ¿A qué edad fue eso? Sí. ¿A qué edad fue eso? A la pierna izquierda. Cuando caminaba un poco, o sea, una media hora, me dolía mucho esa parte de la Sí. Ok. Ajá. Sí. pantorrilla, ¿no? Ajá, pantorrilla. Pantorrilla, ¿no? Y no podía caminar más. Tenía que descansar un ratito para continuar. Pero enfermedad, la medicina occidental no tiene otro remedio que la intervención quirúrgica, que es muy agresiva, ¿no? Sí. Sí. Muy agresiva, por eso no la acepté. Yo quería buscar alguna solución en la medicina china. Ok. Pero un milagro, y un Lo doctor conseguí. me curó. ¿Sí? Sí, con medicinas chinas, con plantas medicinales. Y el doctor me recetó una fórmula de unos 10 ingredientes. Pero me ha curado y hasta ahora puedo caminar una hora sin problema. Ah, Y sí. súper bien. Sí, es un milagro.
Sí, claro. Claro. Pero Claro, eso que- quiere decir, eso demuestra que la medicina tradicional china tiene sus pros particulares. Claro. Sí, Por eso me intereso. sí. El señor Chiu, con su propia experiencia, comenzó a conocer la medicina tradicional china y poco a poco también quiere hacer que más gente sea beneficiado por Claro. esta medicina. Y bueno, Samantha anteriormente estudiaba la medicina occidental Así y es. posteriormente comenzó a aprender medicina tradicional china y se dedica a la acupuntura. Así ¿Por es. qué? Cuando yo estaba estudiando medicina occidental, recuerdo un caso, era una mujer que venía por migrañas frecuentes a neurología y me toca hacerle su historia clínica. La verdad es que ya la habían visto durante un par de años varios médicos, ya la había visto el neurólogo, el psiquiatra, el médico internista, y no mejoraba su cuadro. Simplemente le daban la pastilla, le daban el tratamiento, mejoraba un par de días, pero regresaba. Sí. Cuando le estoy haciendo la historia clínica, menciona ella que antes de que empezara con las migrañas, un año antes, iba llegando a su casa y su casa se estaba incendiando Ajá. y sus hijos estaban adentro y fallecen los hijos. Oh, Entonces, me doy cuenta que en realidad lo que tiene esta mujer es un bloqueo emocional muy fuerte, pero no tenía las herramientas para ayudarla y simplemente pues siguió tomando ella el medicamento, ¿no? Pasan los años y me doy cuenta que a veces estamos en esta medicina occidental donde si te duele algo del corazón, vas con el cardiólogo, te duele la cabeza, vas con el neurólogo. Pero en realidad el cuerpo es completo, ¿no? Y cuando terminé de estudiar no sabía qué especialidad agarrar. sí. Entonces decidí tomarme un fin de semana para relajarme porque estaba muy estresada. Y cuando tomé este fin de semana, empecé a buscar información de qué otra cosa podía estudiar que me pudiera dar esto. Yo no conocía la medicina china, no conocía la acupuntura, pero buscando descubrí que existía la especialidad de acupuntura en México. Entonces metí mis papeles, me quedé y la primera clase que tuve marcó, yo creo que mi camino. Cuando el profesor nos explicaba que la medicina china se enfocaba en ver el área mental, emocional y física para hacer un buen diagnóstico, supe que eso era lo que yo quería. Y de ahí en adelante me he dedicado a la medicina china. Se me hace una medicina muy integral. Sí. Me gusta mucho. Sí, es muy diferente, ¿no? El sistema de medicina occidental y medicina tradicional Qué china. bien, qué- Por ejemplo, yo trato en algunas ocasiones a pacientes con medicina occidental Ajá. o medicina china. Sí. No están peleadas, Sí. no, al contrario. Creo que cuando fusionan las dos, los resultados son mejor. Sí. Y para usted, ¿cuáles son las diferencias más importantes entre los dos sistemas médicos? Y ha dicho muy bien. Las dos, o sea, entre las dos hay muchas diferencias, pero no se excluyen. Así es. Y deben combinarse y las dos pueden beneficiarse mutuamente. Sí. Pero hay muchas diferencias. La medicina occidental es algo sintomática. La medicina china es holística. Holística quiere decir, y luego vamos a explicarlo. Pero también ha dicho, por ejemplo, un paciente sufre del dolor de cabeza. Entonces el doctor de la medicina convencional, casi sin preguntar nada al paciente, Te da la pastilla. y prescribe unas pastillas calmantes, analgésicos, Sí. ¿sí? Así, y el resultado sale muy rápido, ¿no? Pero recae, el dolor viene de más. ¿Por qué? Porque solamente se trata, o solamente tratan sus síntomas, no la raíz, Claro. no la causa. Cierto. Pero la medicina china, en este caso, pregunta al paciente, por ejemplo, ¿en qué parte siente el dolor? ¿En qué parte de la cabeza siente el dolor? Porque si el dolor, la localización del dolor significa algo que tiene que ver con su origen. Así es. Sí. Y también observa
el sarro de su lengua. Y en ese caso puede curar el dolor a raíz, no viene más. De eso podemos poner un ejemplo, o sea, decirlo, por ejemplo, el dolor de la cabeza, podemos decirlo como el humo que sale de la chimenea. La medicina convencional tapa la chimenea para que no salga, no se vea el humo. Pero dejando al lado, o sea, haciendo caso omiso al fuego que siga originando el humo. Ajá. Claro. Pero mientras que nuestra medicina china deja al lado el humo, no le importa nada. Busca su origen, de dónde proviene. Entonces, debajo de la chimenea hay un fuego, entonces apaga el fuego. Sí. No haciendo nada al humo, no importa. Pero después de apagar el fuego, claro, no sale el humo. Ya no Ya está no. Y el problema. humo no recae, no viene más. Así es, Sí. la diferencia. Sí. A veces el problema con eso que se ve actualmente es que la gente busca resultados rápidos, inmediatos. Sí. Las necesidades son otras. Entonces, por ejemplo, a lo mejor apagar el humo suena muy rápido, Sí. ¿no? Te doy una pastilla y en 15 minutos ya se... Pero el problema es que la raíz cuesta más tiempo en sanar. Y es un tiempo que a veces la gente no se quiere dar. Por lo tanto, a veces también es importante que los pacientes sepan que en algunas ocasiones lleva un tiempo más el tratarlos y que Sí, tengan sí. un resultado exitoso. Sí. Pero no hay recaídas como con la medicina occidental. Sí, yo creo que hay muchas diferencias. Y otra diferencia más importante, me parece que en la medicina china trata la misma enfermedad con diferentes métodos. Así es. Sí. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. O sea, los seres humanos, por numerosos que sean, o sea, entre ellos no hay dos personas totalmente iguales. Así es. Así como las hojas de los árboles, que tantas son, pero no hay dos hojas totalmente iguales, no hay. Claro. Porque cada persona es la única, es única. Por eso, aunque, por ejemplo, entre los dos, nosotros todos sufrimos de resfriado común. Se trata diferente. Se trata diferente en la medicina china. Porque eso tiene que ver con muchos factores. Por ejemplo, la constitución física. Yo viejo, ella joven. Yo débil, ella robusta. ¿No? Sí. Y además yo, hombre, una mujer. Sí. Eso, si se nos trata igualmente, no resulta bien y a veces se resulta mal. Sí. Sí. Por ejemplo, cuando daba consulta en México me daba cuenta que el método diagnóstico que se usa en medicina china está basado en la observación. Entonces, ves la cara, ves la lengua, Sí. tocas el Sí. pulso. Y con eso a veces el paciente no tiene que hablar mucho, Ajá, ¿no? sí. Tú ya vas sabiendo cuál es el problema que está teniendo. Entonces, me llegó a suceder en México que de repente hacía esto y la gente creía que yo era adivina o bruja o que leía las cartas, Sí. porque el método es diferente. Claro. Pero en realidad solo es una habilidad que vamos adquiriendo, leer el cuerpo. Porque dentro de los principios que hay en la medicina china es lo que está representado en tu exterior es lo que tienes adentro. Entonces, todos los órganos tienen una forma de manifestarse Sí. externamente. Sí, Y es lo que tenemos que aprender a leer. Sí. Pero lo llevas a Occidente y la gente, entre que se sorprende, lo ve como un poco de adivinación y no lo cree, ¿no? Sí. Yo creo que también esa es una diferencia que se marca mucho, Es sobre cierto, todo en es Occidente. cierto. Por eso he También. dicho que la medicina convencional es
sintomática y la medicina china holística. Sí. Claro. Holística. ¿No? Porque los órganos del cuerpo humano se interreaccionan, Aló. se comunican. Claro. Sí. Pero en la medicina occidental solamente se fija en uno, Sí. o solamente en los síntomas aparentes. Sí. Eso, ¿no? Es una diferencia muy grande. Sí, muy entre grande, los muy dos. importante. Claro, también hay muchos términos que ahí en otros países no se entiende, como lo que digamos con mucha frecuencia, 上火了 en chino, como tenemos un fuego interior o calor interior. Pero Así es. muchos Calor extranjeros mejor, dicen pero fuego calor muy- mejor, ¿no? Por eso, debido a estas grandes diferencias, el entendimiento de la medicina china en el extranjero ha encontrado diversas limitaciones. Conozcamos. En las Olimpiadas de Río 2016, el famoso nadador Michael Phelps ganó 5 medallas de oro y después tomó la decisión de retirarse de la piscina. De su inaudito y laureado éxito, el nadador estadounidense se convirtió en un tema de especulación entre diversos medios de comunicación al mostrar unas grandes marcas circulares rojas en su espalda. Los círculos eran los vestigios de la aplicación de ventosas, una técnica de terapia utilizada en la medicina tradicional china llamada cupping o ventosaterapia. 2-3 years. I've liked it. I've seen a big improvement. So just sort of flexibility and I don't know. I guess it's been able to loosen up sore spots that I have. En los últimos años, el uso de la medicina tradicional china se ha extendido rápidamente en el extranjero, especialmente las técnicas de acupuntura y la ventosaterapia o cupping, las cuales son cada vez más utilizadas en diferentes países. Desde la primera mitad del siglo XX, la escala de la educación de la medicina tradicional china se ha aumentado gradualmente en el mundo. Según las estadísticas, hay más de 50 millones de acupunturistas. Entre ellos, más del 70% son graduados de escuelas locales de medicina tradicional china. Además, más de 171 países y regiones del mundo importan o utilizan los productos de medicina tradicional china, cuya venta se concentra principalmente en las clínicas especiales de medicina china y tiendas de productos de salud. Ha tenido un desarrollo importante y aún así seguimos con una falta de regulación en la mayoría de países europeos, ¿no? Y creemos que hay un movimiento regulador que va a permitir que la medicina china pueda integrarse en los sistemas nacionales de salud de los países occidentales, que es el objetivo. Sin embargo, el desarrollo de la medicina china en el mundo también se enfrenta a diversos desafíos. En general, su expansión en América del Norte, el sureste de Asia y Europa es mucho mayor que en América del Sur y África, ya que mucha gente cuestiona la naturaleza científica sobre los medicamentos tradicionales chinos. Por otra parte, en los últimos años, los gobiernos de muchos países han reforzado continuamente la gestión de los medicamentos tradicionales importados. Por ejemplo, el contenido de metales pesados y antibióticos, los residuos de plaguicidas y los indicadores microbianos en los medicamentos tradicionales chinos deben cumplir los estándares del mercado europeo y americano, lo que hace que la promoción y el uso de la medicina tradicional china se enfrente a diversas restricciones. Bueno. Recuerdo que hace muchos años hemos visto unas noticias en el extranjero que unos tratamientos médicos de la medicina tradicional china están mal entendidos en el extranjero. Por ejemplo, el cupping. Ahí la gente conoce como un maltrato de la persona. ¿Cree que esa percepción sobre la medicina tradicional china en otros países está cambiando? Todavía hay mucho trabajo por hacer. Mucha gente no conoce la medicina china. Por ejemplo, me ha tocado mucha gente que considera que solo sirve para bajar de peso. Sí. ¿Por qué razón? No tengo idea. Muchos utilizan auriculoterapia y consideran que es para bajar de peso, pero no todos los beneficios que puede generar, ¿no? Sí. Problemas de infertilidad, gastrointestinales, neuralgias. Poco a poco se va avanzando en el camino, pero creo que hay mucho que hacer y que los pacientes comprendan esta medicina. Sí. Y sobre todo, por ejemplo, que no tengan miedo, porque mucha gente no quiere intentarlo porque una aguja representa miedo. Y realmente la aplicación de la aguja de acupuntura no es siempre dolorosa, ni la aguja es como la aguja de una inyección, es Sí. mucho más fina, es más delgada, siempre y cuando
el que lo esté practicando tenga el conocimiento y tenga la habilidad, yo creo que les puede ir ayudando. Sí, cierto. Ahora, el conocimiento o reconocimiento sobre la medicina tradicional china en otros países principalmente es la acupuntura y masaje de la medicina tradicional china. Sobre esa parte fundamental de las hierbas medicinales, el reconocimiento todavía es muy limitado. Así es. Entonces, ¿cómo explican ustedes este fenómeno? Pero yo creo que es natural porque la acupuntura y el masaje son más seguras, o sea, más fáciles para aplicarla, Sí. Sí, más seguras también. además, Porque entonces, en cuanto a las hierbas medicinales, en cuanto a sus funciones, entonces ya es una cosa muy complicada. Muy yo creo complicada. que sí, y también, además en muchos países de Latinoamérica tenemos herbolaria, nuestra herbolaria, por ejemplo, México tiene un desarrollo de herbolaria mexicana muy grande. Ajá. Entonces, yo creo que ahora los estudios relacionados con medicina china es utilizar la herbolaria que tenemos en México basada en los principios de la medicina china. Ajá. Creo que eso facilitaría el uso de la herbolaria, por ejemplo. Además, como bien mencionaban en la cápsula, las regulaciones, las reglamentaciones son muy difíciles. Entonces, si yo trato de llevarme hierbas o productos de herbolaria, No se permite. no está permitido, Sí. ¿no? Va en contra de la ley. Por lo tanto, yo creo que esta mezcla de usar lo que cada país tiene, pero bajo los principios de la medicina china, podría ayudar mucho. Sí, yo creo que Una también... palabra, ¿no? Sí. Porque eso es muy importante, porque cualquier país puede cultivar las hierbas medicinales. Pero cuidado, las hierbas medicinales sembradas en distintos suelos, Así es. distintos climas, son diferentes. Sí. Su Sus Virtud. contenidos. Su capacidad. Sí, su capacidad sale diferente. Así Sí, es. Así en China también, por ejemplo, la raíz de una planta medicinal producida en Henan, en Hebei, en Cantón, la misma planta, pero son diferentes de calidad. Así es. Sí. Eso es muy Efectivamente. importante. Sí, Pero muchos países, o sea, la mayoría de países, no se permite llevar adentro ninguna hierba medicinal de China. sí, sí. Ese es un problema. Yo Así creo es. que ahora es muy importante que hacemos unos estudios con la ciencia actual sobre las hierbas medicinales. Anteriormente encontramos o logramos encontrar estas medicinas a través de unos encuentros casuales y experimentos, pero ahora si podemos estudiar qué contenido tiene en cada hierba, eso a lo mejor ayuda, ¿no?, a que fuera a otros países conozcan mejor y lo utilizan mejor. Acabamos de hablar sobre las hierbas medicinales, que es un poco muy complicado y difícil de ser utilizado ampliamente en otros países. Que yo sepa, señor Chut ahora está haciendo una cosa muy interesante y me parece muy significativo, que es escribir unos artículos sobre la medicina tradicional china. Por ejemplo, unas historias interesantes relacionadas con los nombres de algunas hierbas medicinales. ¿Podría compartir con nosotros algunas de estas historias que ha coleccionado? Claro, un ejemplo, porque ya hemos dicho que detrás del nombre de cada planta está escondida una leyenda o una historia muy interesante. Por ejemplo, tangui. Ah, Tanquay. Ah, Tangui es muy usada, y sobre todo para ustedes las mujeres. sí, para problemas. Sí, para muchos problemas. Sí. Tangui, que en chino quiere decir debes volver. Debes volver. Ah, Tangui, tangui, Tan, debe, Dan es sí. Cui, deber. volver. Sí. Cui, venir. Volver, ajá. Volver. Sí. Y también una historia, no leyenda, sino los extranjeros, o sea, los reinos vecinos querían invadir a China Ok. y molestaban mucho y provocaban conflictos armados en la frontera. Entonces el embajador ordenó a enrolar a los jóvenes sobresalientes para defender el país. Pero un joven muy bueno y recién casado
fue enrolado en el ejército. Ok. Y además su madre estaba enferma, muy gravemente. El joven, durante 3 años, no podía ni visitar ni escribir una carta a su familia. Ok. Pero menos mal que un viejo, un anciano recogedor de hierbas, cada día les regalaba un manojo de una hierba aromática para que Mantener, ¿no? sí, mantener la vida. Entonces cuando regresó a casa, entonces la madre y la mujer se animaron mucho y se mejoraron mucho. Entonces el joven está muy agradecido y dijo: muchas gracias a usted, al recogedor de hierba. Muchas gracias a todos los vecinos. Pero, qué hierba tan maravillosa. Pero el viejo dijo que yo he recogido muchos años las hierbas medicinales, pero no sé cómo se llama. Solamente sé su propiedad. Entonces, ¿cómo la llamamos? Sí. Entonces el viejo propuso: vamos a llamar porque tu madre estaba enferma, debías volver. Tu mujer estaba enferma, debías volver. Entonces vamos a llamarla. Debes volver. Debes volver. ¿Qué les parece? Entonces los presentes todos aplaudieron. Ajá. Así viene. Sí, el nombre de... Sí, sí. Interesante. Tangui, debes, o sea, Claro. debes volver, sí. Sí, sí. Nos parece que la medicina tradicional china es una cosa muy complicada, pero de esta forma a lo mejor podemos conocer de forma más interesante. Samantha ya lleva 4 años estudiando la medicina tradicional china en este país. ¿Qué cambios le ha traído la medicina tradicional china a su vida? Muchos. Por ejemplo, me ha beneficiado en la salud. Yo anteriormente padecía de enfermedades respiratorias frecuentes. Siempre estaba con gripa, enferma. Manos y pies frías, dolores de cintura. Era muy enfermiza. Cuando conocí la acupuntura, conocí la medicina china, comprendí que lo que yo tenía era frío interno. ¿Ok? Que es algo que ahora lo veo y es muy simple, pero en ese momento tardé años. Empecé a tratarme, hice cambios en mis hábitos e inmediatamente dejé de enfermarme, ¿ok? Dejé de recaer a cada rato. Eso ha sido un cambio fenomenal. Otro cambio que veo, ya estando aquí en China, ha sido que he comprendido mejor la medicina china desde la cultura, ¿ok? Por ejemplo, aquí en China se acostumbra a tomar agua caliente, Sí. cosa que en Occidente se me hacía rarísimo. Se siente rarísimo, sí. Es rarísimo que me dieran un vaso de agua caliente. De hecho, no me gustaba el agua caliente. Ajá. Pero ya cuando llegué aquí y lo vi de una forma tan natural, empecé a probarlo y empecé a verlo. Y me di cuenta que me caía muy bien en el estómago, que me generaba placer a nivel interno. Dije, ok, lo empecé a hacer y me gustó. Sí. Pero así como eso, han habido muchos cambios. Yo creo que llegar a China y ver cómo ustedes culturalmente son parte de la medicina china sin ya darse cuenta. Me parece que la medicina tradicional china, en vez de ser solamente una forma de tratamiento, es mejor dicho algo filosófico. Ajá. Muy contento que hoy hablamos sobre este tema con ustedes y yo creo que después de ver este programa va a haber más televidentes. Espero comenzar a tratar de conocer